Comenzamos aquí nuestro recorrido por el tema que denominamos la Guerra Fría, un periodo de tiempo que va desde el año 46 o 47, según los autores, comienza bien con el discurso de Churchill en la Universidad de Fulton, en Missouri, donde denunciaba la existencia del telón de acero, o bien cuando en el año 47 el presidente americano Truman hace su declaración de la política de contención, hasta el año 89, en que cae el muro de Berlín, símbolo del fracaso del comunismo y el fin del imperio comunista soviético, o el año 91, que es cuando definitivamente se disuelve el país comunista por excelencia, donde habían llegado al poder por primera vez los comunistas, que era la Unión Soviética. Según los autores, podemos encontrar, por tanto, que empieza en el 46, o en el 47, o que termina en el 89, o en el 91. Para entender en qué consiste la Guerra Fría, tenemos que retrotraernos a cómo había terminado la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en las conferencias de paz, especialmente en Yalta y en Potsdam, empieza a haber una serie de malentendidos sobre cómo tiene que configurarse el mundo de la posguerra. Mientras que en Yalta, Roosevelt había confiado en Stalin y había aceptado que los nuevos países liberados de la guerra del totalitarismo nazi se instaurasen regímenes democráticos instaurados por sus pueblos, y Churchill había preferido, por contra, un sistema más tradicional de reparto de esferas de influencia. En la de Potsdam se empezaban a dar cuenta los americanos de que Stalin no era de fiar y de que probablemente no cumpliese sus promesas de respetar la voluntad de los pueblos liberados por la Unión Soviética, como Polonia, como Checoslovaquia, o como Hungría, o como Rumanía, y que seguramente en esos países intentase instaurar regímenes títeres, regímenes controlados por Moscú, regímenes comunistas. Este temor se vio confirmado con el paso de los meses. Las elecciones en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía o Bulgaria acababan siempre con el resultado de que los comunistas acababan haciéndose con el poder. Todo ello en países donde a lo mejor jamás habían tenido diputados o donde el número de personas que pertenecían al Partido Comunista era ínfimo. Pues a pesar de ello, al final Stalin se las apañaba para colocar a los comunistas en el poder. Churchill, ya decimos, había visto ya esta situación, y en 1946, el 5 de marzo, pronunció un famoso discurso en el que denunciaba cómo los rusos habían echado un telón de acero, Iron Curtain en sus palabras, que llegaba desde Stettin hasta Trieste y que separaba Europa en dos mitades, una libre y democrática y otra bajo el totalitarismo marxista. Cuando al año siguiente los rusos amenazaban con extender su esfera de influencia por los Balcanes, hacia Turquía o Grecia, Truman, el presidente americano, decide que ya está bien y que no va a permitir que la URSS se haga con un solo país más, exponiendo su famosa política de contención, de que va a ayudar a cualquier país a evitar que los comunistas se hagan con el poder. Es la famosa doctrina Truman. Desde ese momento consideramos que ya claramente el mundo se ha convertido ahora, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un mundo bipolar, es decir, con dos superpotencias que lo van a controlar todo o casi todo. El mundo queda así dividido en dos bloques. Por un lado, el occidental, el del oeste, dirigido por Estados Unidos, que va a contar con una alianza militar para proteger esta zona, la llamada OTAN, NATO en inglés, Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyo sistema político dominante es la democracia y cuyo sistema económico es el capitalismo. Un capitalismo que, eso sí, va a evolucionar en Europa hacia un sistema con una importante intervención por parte del Estado, hasta crear los llamados estados del bienestar, pero que básicamente sigue siendo un sistema económico capitalista. Frente a este occidente democrático capitalista, la URSS tiene un modelo distinto, es un modelo socialista, basado en el marxismo,
Es la Unión Soviética la que dirige con mano de hierro este bloque. Cuenta con su organización defensiva, con su bloque defensivo, que es el Pacto de Varsovia. Su modelo político-económico-social es el comunismo, el marxismo, y, por tanto, su sistema económico se basa en las teorías de Marx. Este es el mundo y la nueva Europa que se origina con el comienzo de la Guerra Fría. Evidentemente, el equilibrio entre estos dos bloques es inestable, ya que ambos pugnan por la supremacía. Y es de aquí de donde surge el nombre de Guerra Fría. Algunos de vosotros estaréis preguntando por qué se llama Guerra Fría. Pues bien, se llama Guerra Fría porque este enfrentamiento fue constante, fue feroz, pero sin embargo nunca fue un enfrentamiento caliente, es decir, nunca llegó a haber una guerra entre Estados Unidos y la URSS, nunca llegó a haber una guerra general, nunca llegó a haber una tercera guerra mundial, sino que este odio estaba restringido, estaba reprimido, esta lucha se va a hacer por muchos campos, pero nunca el enfrentamiento directo. Esta lucha va a realizarse en el campo de la carrera armamentística, ya que por supuesto ambos bandos se preparan por si acaso ocurre alguna vez esa guerra, poder no perderla, poder ganarla. Así que supone una carrera de armamentos importantísima, con una elevadísima inversión en armamento, en tecnología y en ejércitos. Una guerra que se hace también en el campo de la propaganda, que es importantísima en esta época de la Guerra Fría, en la cual los dos bandos intentan convencer a todo el mundo de que ellos son los buenos, y les intentan convencer mediante el deporte, demostrando que sus países son los más sanos, los más eficaces, ganando muchas medallas en las Olimpiadas o muchos títulos. En el campo de la cultura, con cultura hablamos en un sentido amplio, ¿vale? Incluyendo la cultura popular. El mensaje de que nuestro bando es el bueno se tiene que escuchar en todas partes, y para ello se utiliza el cine, la televisión, los cómics, la literatura. Todo eso es importantísimo para que todo el mundo sepa que está en el bando correcto. Y es muy importante también la lucha en las universidades y la lucha de los intelectuales, intentando demostrar qué sistema es el mejor, intentando demostrar que el mejor sistema es el democrático o el comunista. Nosotros sabemos que este enfrentamiento, esta Guerra Fría, nunca llegó a ser una guerra caliente, pero ellos no lo sabían. Así que tienen que dedicar muchísimo dinero, muchísima energía a las labores de espionaje, para estar preparados, para saber qué pretendía el enemigo, para saber cómo el enemigo les podía hacer daño, cómo contrarrestar su propaganda, cómo contrarrestar las acciones de rebelión o de guerras indirectas que pudieran utilizar enemigos contra ellos, o estar preparados para poder golpear primero en caso de que estallase finalmente una tercera guerra mundial. Por eso el papel del espionaje, de los espías, de las agencias de espionaje, ya sabéis, la famosa CIA americana o el KGB soviético, configurando la que probablemente sea la edad de oro del espionaje. Una forma muy eficaz de hacerse daño unos a otros era alentar rebeliones en la zona contraria. Es decir, los americanos procuraban alentar rebeliones en los países controlados por Moscú, y los soviéticos intentaban lo mismo en las zonas pro-occidentales o las zonas democráticas. Esto supuso que en los años de la Guerra Fría, si en un país había un conflicto, era muy fácil para uno de los bandos de ese conflicto pedir ayuda o a Estados Unidos o a la URSS. Y en ese caso, si un bando era apoyado por Estados Unidos, el otro bando sería apoyado por la URSS y viceversa, ¿vale? De tal manera que el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, en cierto modo, exacerbó las rebeliones y las discordias civiles en muchos países, ya que siempre podían pedir ayuda a otro, porque ambos bandos estaban deseosos de apoyar a cualquier rebelde que pudiera pasarse a su bando o dañar de forma grave a un país que perteneciese al otro bando. La última forma de conflicto en la que se sustanciaba esta rivalidad entre americanos y soviéticos, entre el mundo libre y el mundo socialista, es la llamada guerra localizada, o como la conocemos hoy en día, proxy war. Es decir, estamos hablando de guerras en las cuales cada uno de los dos bandos apoyaba a
un bando en una guerra civil o a un país en una guerra entre dos países, con armamento, con tropas, pero a pesar de que ambos bandos apoyasen a bandos distintos y participasen en esa guerra, no era un conflicto directo entre Estados Unidos y la URSS. Por ejemplo, la guerra de Corea, como estudiaremos, se produce entre la Corea del Norte comunista que quiere invadir la Corea del Sur no comunista. La URSS apoya a Corea del Norte, Estados Unidos apoya a Corea del Sur, con armamento, con soldados, con aviones, pero en ningún momento hay una guerra entre Estados Unidos y la URSS. Gracias a Dios. La guerra se mantiene localizada en ese escenario, en el escenario de Corea. Lo mismo pasó en Vietnam, donde los comunistas apoyaron a Vietnam, a lo que era Vietnam del Norte, y los americanos apoyaban al Vietnam del Sur, que era no comunista. O en Afganistán, donde cuando la URSS invadió Afganistán, los americanos enviaron toda su ayuda a los rebeldes mujahidines que luchaban contra los soviéticos. Por tanto, concepto de guerra legalizada, de proxy war, es una guerra que se realiza apoyando a bandos en guerras, a bandos en una guerra civil o en una guerra entre dos países, pero no llega a producirse ese enfrentamiento directo entre los dos jefes, es decir, entre Estados Unidos y la URSS. Se pegan sus satélites, se pegan la gente a la que controlan, pero no ellos directamente. Por eso la Guerra Fría nunca pasó a ser caliente. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Pues gracias a Dios porque si hubiese llegado a estallar una tercera guerra mundial, el hecho de que ambos ejércitos eran gigantescos y, sobre todo, el hecho de que ambas superpotencias contaban con armamento nuclear, hubiera supuesto que una guerra directa, una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y la URSS hubiese sido, esta vez de verdad, la última de las guerras, porque probablemente no hubiese sobrevivido la propia civilización humana, ya que el armamento nuclear podría haber destruido no solo los países implicados, sino también los medios de producción y los propios ecosistemas de gran parte del planeta. A Albert Einstein se le atribuye una frase que explicaba todo. Él, por lo visto, dijo: no sé cómo será la tercera guerra mundial, lo que sí sé es que la cuarta se combatirá con narcos y flechas. Tal era la capacidad destructiva que llegaron a desarrollar tanto Estados Unidos como la URSS en la época de la Guerra Fría. Esto, evidentemente, lo sabían los dos, lo sabían los americanos y lo sabían los soviéticos. Así que se esforzaron en estar preparados para esa posible guerra, para que ninguno la pudiera ganar, ya que, como demuestra la historia, si en algún momento una de las dos superpotencias hubiese pensado que podía ganar una guerra mundial, la podía haber desencadenado. Entonces, la clave era que el enemigo no pudiera pensar ello. Por eso, la clave de la Guerra Fría era el llamado equilibrio del miedo. Es decir, Estados Unidos y la URSS maniobraban políticamente y luchaban un enfrentamiento sabiendo que a toda costa debían evitar un enfrentamiento abierto, una guerra Estados Unidos contra la URSS. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como la URSS podían destruirse totalmente. Es la doctrina MAD, que dicen los americanos, locura, pero de las siglas MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, que obligaba a los dirigentes a tener mucho cuidado con cómo escalaban en la tensión para no desencadenar nunca esa guerra en la cual habrían perdido los dos. La Guerra Fría se convierte así en una especie de gigantesca partida de póker en las que hay que amagar pero no dar, en las que hay que hacer el máximo daño al otro pero sin causar su desesperación para evitar que eso pudiese desencadenar una guerra. Mantener este equilibrio, es decir, que ambas potencias pudiesen tener unas fuerzas armadas y una capacidad nuclear suficiente como para meterle miedo al otro, como para que el otro supiese que una guerra sería destructiva para los dos, supuso un esfuerzo económico brutal. Los Estados Unidos comenzaron con ventaja en esta guerra, ya que ellos eran los que habían descubierto la bomba atómica, pero esta ventaja desapareció muy poquito tiempo después de comenzar la Guerra Fría, en el año 49, ya que los rusos, gracias a sus científicos y gracias al espionaje, consiguieron
hacerse con la bomba atómica ya muy pronto, como veis en el año 49. Después los rusos tuvieron que compensar la ventaja que tenía Estados Unidos en cuanto a vectores nucleares, es decir, en cuanto a la capacidad de lanzar sus bombas sobre el enemigo. Los americanos tenían poderosos bombarderos estratégicos que habían desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, que les permitían llegar hasta cualquier punto de Rusia. Los soviéticos no tenían esa ventaja, así que la tuvieron que compensar con el desarrollo de cohetes, de misiles que pudiesen llegar a Estados Unidos. Es la investigación en esos misiles, por cierto, la que da origen a la carrera espacial, ya que en un principio los cohetes no estaban pensados para enviar gente al espacio, sino simplemente para enviar armas nucleares que destruyesen al enemigo. En esta carrera armamentística y en este equilibrio militar era fundamental la configuración de alianzas militares que permitiesen intervenir en cualquier punto de interés. Para proteger Europa y Occidente, Estados Unidos configuró la llamada OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se funda en el año 49 y que tiene a prácticamente todos los países de Europa Occidental y de Canadá. La OTAN sigue existiendo ahora mismo y se ha extendido a prácticamente todos los países europeos. A la URSS no le hacía falta una alianza militar, ya que su poder no se basaba en unas alianzas entre iguales, sino a un dominio y a un control como satélites del resto de los países. Así que no es hasta el año 1955 en la que deciden maquillar ese control que tenían con una alianza en la cual supuestamente los países comunistas, los países controlados por la URSS, se aliaban para defender el comunismo frente a los occidentales. Esta alianza se denomina Pacto de Varsovia, capital de la Polonia comunista. Este equilibrio del terror del que hemos hablado se refleja muy bien en esta caricatura de la Guerra Fría. Vemos aquí a los dos bandos cómo poseen poderosísimas bombas nucleares. La bomba H, la bomba de hidrógeno, es un desarrollo posterior a la bomba atómica que se realiza provocando una fusión nuclear a partir de una fisión previa, que genera muchísima más energía y tiene mucho más poder que una bomba atómica. Lo de Z e Y, que aparece en la caricatura, son bromas del autor. Pero fijaos cómo los poderosos ejércitos con estas bombas terribles, para enfrentarse entre sí, no recurren a esas bombas, sino a arcos y flechas. Esta imagen de que Estados Unidos y la URSS se atacan en realidad con arcos y flechas quiere referirse precisamente a esta idea clave en la Guerra Fría, es decir, nos enfrentamos, pero cuidadito, no frente a frente, no de forma total. Fijaos qué diferencia con las guerras anteriores, que eran guerras totales. La Guerra Fría es justo lo contrario, no, lo que nunca va a haber es una guerra de verdad, una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS. Nos hacemos daño todo el que podamos, con habladurías, que es el equivalente en las relaciones personales a lo que es la guerra de propaganda que se realiza, procurando dañar en lo posible la imagen y las alianzas que tenga nuestro rival, intentando demostrar en todos los aspectos, desde la ciencia al ajedrez, a la gimnasia rítmica, a lo que sea, demostrando que nosotros somos los mejores en aquello que nos propongamos, pero, repetimos, sin llegar a las manos directamente, sin llegar a un enfrentamiento directo. Eso es la Guerra Fría.